Libro El poder está dentro de ti, de Louise Hay. Capítulo 12. La expresión de la creatividad. Cuando se abre nuestra visión interior, se ensancha nuestro horizonte. Nuestro trabajo es una expresión divina. Cuando alguien me pregunta cuál es mi objetivo en la vida, le digo que mi objetivo es mi trabajo. Es muy triste saber que la mayoría de las personas odian su trabajo e incluso peor, que no saben lo que desean hacer. Encontrar un objetivo en la vida, encontrar un trabajo que nos guste, es amarnos a nosotros mismos tal como somos. El trabajo nos sirve para expresar nuestra creatividad. Es preciso ir más allá de esa sensación de no ser capaz o de no saber lo suficiente. Déjate inundar por la alegría creativa del universo, de maneras profundamente gratificantes y satisfactorias. En realidad, no importa lo que hagas mientras te resulte satisfactorio y te sientas realizado. Si detestas el lugar donde trabajas o te disgusta lo que haces, siempre te pasará lo mismo con tu trabajo a no ser que cambies en tu interior. Si comienzas un nuevo trabajo con estas mismas creencias, con el tiempo volverás a sentir lo mismo. Parte del problema reside en que muchas personas piden lo que desean de forma negativa. Conocí a una mujer que tenía muchísimas dificultades para decir lo que deseaba de forma positiva. Se pasaba la vida repitiendo: no deseo que esto forme parte de mi trabajo, o no quiero que suceda esto, o no deseo sentir la energía negativa que hay allí. ¿Te das cuenta de que en realidad no decía lo que quería, verdad? Tenemos que expresar claramente lo que deseamos. A veces nos resulta muy difícil pedir lo que deseamos. Es tan fácil decir lo que no deseamos. Empieza por afirmar cómo quieres que sea tu trabajo, en presente. Mi trabajo es enormemente gratificante, ayudo a la gente, soy capaz de darme cuenta de lo que necesitan los demás. Trabajo con personas que me aman, me siento a salvo en todo momento. O quizá, mi trabajo me permite expresar libremente mi creatividad. Gano bastante dinero haciendo cosas que me encantan. O siempre me siento feliz en mi trabajo. Mi profesión me llena de alegría, me río muchísimo y gano un montón de dinero. Recuerda, haz siempre tu afirmación en presente. Lo que afirmes lo obtendrás. Si no lo obtienes, eso quiere decir que hay creencias en tu interior que se niegan a aceptarlo. Haz una lista de lo que creo acerca del trabajo. Te sorprenderás ante las creencias negativas que tienes dentro. No prosperarás mientras no las cambies. Cuando realizas un trabajo que detestas, obstaculizas la capacidad de tu poder para expresarse. Piensa en las cualidades que deseas que tenga un trabajo, en cómo sería si tuvieras el trabajo perfecto. Es esencial que expreses con claridad lo que deseas. Tu yo superior te encontrará el trabajo que te conviene. Si no lo sabes, disponte a saberlo. Ábrete a tu sabiduría interior. En la ciencia de la mente comprendí muy pronto que mi trabajo era expresar la vida. Cada vez que se me presentaba un problema sabía que era una oportunidad para crecer y que el poder que me creó me había dado todo lo necesario para resolverlo. Después del terror inicial, acallaba mi mente y entraba en mi interior. Daba las gracias por la oportunidad de manifestar el poder de la inteligencia divina que obraba a través de mí. Una joven que asistía a uno de mis talleres deseaba ser actriz. Sus padres trataban de convencerla para que estudiara Derecho. Sus familiares y amigos también. Y se sentía muy presionada. Finalmente entró a la Facultad de Derecho, pero al mes dejó de asistir a las clases. Decidió apuntarse a clases de actuación, porque eso era lo que siempre había deseado. Muy pronto comenzó a tener sueños en los que alguien le decía que no iba a hacer nada en su vida, y empezó a sentirse desgraciada y deprimida. Le resultaba muy difícil
desechar sus dudas y temía estar cometiendo el mayor error de su vida. Pensaba que jamás podría echar marcha atrás y cambiar. ¿De quién es la voz que escuchas?, pregunté. Me contestó que esas eran las palabras que su padre le había repetido un montón de veces. Muchas personas se pueden reconocer en la historia de esta joven. Ella deseaba ser actriz, sus padres querían que fuera abogada. Llegó a un punto de confusión que no sabía qué hacer. Necesitaba comprender que la voz de su padre le decía, te quiero. Él pensaba que como abogada estaría bien y segura. Eso era lo que él deseaba, pero no era lo que ella deseaba. Necesitaba hacer lo que para ella era correcto en su vida, aun cuando no coincidiera con las expectativas de su padre. Le recomendé que se sentara frente al espejo, se mirara a los ojos y dijera, te amo y te apoyo para que hagas lo que realmente deseas. Te apoyaré de todas las formas que me sean posibles. Le dije que se tomara tiempo para escuchar. Le era necesario comunicarse con su sabiduría interior y comprender que no tenía por qué complacer a nadie más que a sí misma. Podía amar a su padre, pero al mismo tiempo realizarse. Además podía decirle a su padre, te quiero, pero no deseo ser abogada, deseo ser actriz, o lo que sea. Este es uno de los grandes desafíos, hacer lo que nos parece correcto para nosotros, aun cuando las personas que nos aman tengan otras ideas. No estamos aquí para satisfacer las expectativas de los demás. Cuando tenemos la profunda convicción de que no somos dignos, de que no somos merecedores, encontramos problemas para hacer lo que deseamos. Si los demás nos dicen que no debemos hacer o tener algo, y entonces nosotros nos lo negamos, es que nuestro niño interior cree que no se merece nada bueno. Nuevamente volvemos a la necesidad de aprender y practicar formas de amarnos más cada día. Lo repito, empieza por escribir todo lo que piensas y crees acerca del trabajo, del fracaso y del éxito. Pon atención a todo lo negativo que escribas y comprende que esas son las creencias que te impiden progresar en ese aspecto. Es posible que descubras muchas creencias que te dicen que mereces el fracaso. Coge cada una de las afirmaciones negativas y conviértelas en positivas. Empieza a dar forma en tu mente al trabajo que deseas para realizarte plenamente. Tus ingresos pueden provenir de muchas fuentes. ¿Cuántos de nosotros creemos que hay que trabajar mucho y muy duro para ganarnos bien la vida? En los Estados Unidos, sobre todo, existe una ética laboral que supone que uno tiene que trabajar mucho para ser una buena persona. A lo cual añadimos que el trabajo es algo penoso. Yo he descubierto que si uno trabaja en algo que le gusta, normalmente obtiene buenos ingresos. Si nos pasamos la vida repitiendo odio este trabajo, no llegaremos a ninguna parte. Sea cual sea tu trabajo, pon en él amor y una actitud positiva. Si te encuentras en una situación desagradable, mira en tu interior. Ve cuál es la enseñanza que encierra y aprende de ella. Una joven me contó que según sus creencias estaba bien que el dinero le llegara de todo tipo de fuentes inesperadas. Sus amigos le criticaban su talento único para atraer riqueza e insistían en que hay que trabajar duro para ganar dinero. Ellos sabían que ella no trabajaba duro en absoluto, de modo que esta joven comenzó a sentir el temor de que si no trabajaba mucho, eso significaba que no se merecía el dinero que tenía. Al principio su conciencia iba por buen camino. En realidad, lo que tenía que hacer era darse las gracias a sí misma en lugar de atemorizarse. Ella sabía cómo manifestar la abundancia y en ese aspecto su vida funcionaba sin ningún esfuerzo. Pero sus amigos deseaban frenarla.
porque todos ellos trabajaban mucho y no tenían tanto dinero como ella. Muchas veces yo tiendo mi mano a otras personas, y si ellas la aceptan y desean aprender cosas nuevas, disfrutar y viajar, maravilloso. Pero si me juzgas y me dan la lata, digo adiós y trabajo con alguien que verdaderamente desee salir del lodo. Si tu vida está llena de amor y alegría, no escuches a esa persona desgraciada y solitaria que te dice cómo tienes que vivir. Si tu vida está llena de riqueza y abundancia, no escuches a esa persona pobre y endeudada que te dice cómo tienes que vivir. Muchas veces son nuestros padres los que nos dicen cómo hemos de hacer las cosas. Han tenido una vida llena de trabajos, penurias y privaciones. Le intentan enseñarnos a vivir. A muchas personas les preocupa la economía y creen que ganarán o perderán dinero debido a la situación del momento. Pero la economía siempre está cambiando, ya en alza, ya de baja. De modo que no importa lo que sucede allí, fuera, ni lo que hagan otros para cambiar la economía. No estamos estancados debido a la economía. Pase lo que pase allí afuera, en el mundo, lo único que importa es lo que creemos respecto a nosotros mismos. Si tienes miedo de quedarte sin hogar, pregúntate, ¿dónde en mi interior no me siento en casa? ¿Dónde me siento abandonado? ¿Qué necesito hacer para experimentar la paz interior? Todas nuestras experiencias externas reflejan nuestras creencias internas. Siempre he hecho esta afirmación: mis ingresos aumentan constantemente. Otra afirmación que me gusta es: supero el nivel de ingresos de mis padres. Tienes derecho a ganar más de lo que ganaban tus padres. Es casi una necesidad, ya que las cosas están más caras ahora. Para las mujeres, sobre todo, esto representa un buen conflicto. Con frecuencia se les hace difícil ganar más de lo que ganan sus padres. Es necesario que vayan más allá de esa sensación de no merecimiento y acepten la abundancia de riqueza monetaria que es su derecho divino. El trabajo solo es uno de los muchos canales de la fuente de dinero infinita. El dinero no es el objetivo del trabajo adecuado para uno. El dinero nos puede llegar de muchas maneras y por muchos canales. Sea cual fuere la forma en que te llegue, acéptalo con alegría, como un regalo del universo. Una joven se quejaba de que sus parientes políticos le compraban todo tipo de cosas bonitas a su bebé mientras ella no podía permitirse comprarle nada. Le recordé que el universo deseaba que ese bebé estuviera bien provisto de todo lo bueno y utilizaba a sus parientes políticos como canal para proporcionárselo. Ella podía entonces estar agradecida y apreciar la forma en que el universo proveía para su hijo. Relaciones en el trabajo. Nuestras relaciones de trabajo son similares a las que tenemos con nuestra familia. Pueden ser sanas o no funcionar bien. ¿Cómo puedo tratar con las personas en un ambiente de trabajo continuamente negativo? Me preguntó una mujer. Yo que normalmente soy una persona positiva. En primer lugar, me pareció muy interesante que siendo, como decía, una persona positiva, pudiera encontrarse en un ambiente donde todo era negativo. ¿Por qué atraía a personas negativas?, me pregunté. ¿Habría tal vez en su interior alguna negatividad que ella no admitía? Le sugerí que comenzara a creer para sí misma que trabajaba en un lugar agradable y lleno de paz, donde todas las personas se apreciaban entre ellas y apreciaban el mundo en general, donde había respeto de todos hacia todos.
en lugar de quejarse de que fulano quería salirse siempre con la suya. Podía afirmar que siempre trabajaba en el lugar ideal. Adoptando esta filosofía, o bien podía contribuir a que los demás mostraran sus mejores cualidades, respondiendo así a sus cambios interiores, o bien encontraría otro trabajo donde se darían las condiciones que ella deseaba. Un hombre me contó una vez que al principio desplegaba en su trabajo toda una serie de cualidades, entre ellas la intuición, y que le iba maravillosamente bien, sobre ruedas. Era preciso, abierto y se sentía satisfecho. De pronto comenzó a cometer errores cada día. Le pregunté de qué tenía miedo. ¿Sería tal vez algún antiguo temor de la infancia que estaba aflorando? ¿Había alguien en el trabajo con quien estaba fastidiado o tal vez buscaba vengarse de alguien? ¿Le recordaba esa persona a su madre o a su padre? ¿Le había sucedido esto en otros trabajos? A mí me parecía que estaba creando un cierto caos en su trabajo debido a alguna vieja creencia. Él reconoció que se trataba de la costumbre que tenía su familia de ridiculizarlo cada vez que cometía un error. Le sugerí que perdonara a su familia y afirmara que ahora tenía unas relaciones maravillosas y armoniosas en el trabajo, que allí todos le respetaban y valoraban lo que hacía. Cuando pienses en tus compañeros de trabajo, no digas, son tan negativos. Todo el mundo tiene todas las cualidades en su interior, de modo que responde a esas buenas cualidades y no altere su tranquilidad. Cuando te centres en sus cualidades, éstas emergerán a la superficie. Si los demás no paran de decir cosas negativas, no prestes atención. Eres tú quien necesita cambiar tu conciencia. Ellos reflejan algo negativo que hay dentro de ti. De modo que cuando tu conciencia cambie verdaderamente, la gente negativa no se te acercará tanto. Aun cuando te sientas frustrado, afirma lo que deseas tener en tu lugar de trabajo. Después acéptalo con alegría y agradécelo. Una mujer tuvo la oportunidad de hacer lo que le gustaba en su trabajo y de crecer con la experiencia. Empero, solía caer enferma muy a menudo y así se saboteaba a sí misma. Recordó que de pequeña se pasaba la vida enferma porque esa era su manera de obtener amor y afecto. De modo que, ya adulta, vivía recreando el hábito de enfermar. Lo que necesitaba aprender era cómo obtener amor y afecto de forma más positiva. Cuando algo iba mal en el trabajo, inmediatamente volvía a ser la niña de 5 años. Cuando comenzó a cuidar de su niña interior, aprendió también a sentirse segura y aceptar su propio poder. La competitividad y la comparación son dos importantes obstáculos a nuestra creatividad. Cada uno de nosotros es un ser único y especial, diferente de todos los demás. Desde el comienzo de los tiempos jamás ha habido otra persona igual a mí. De modo que, ¿para qué compararme y competir? La comparación nos hace sentir superiores o bien inferiores, lo cual es una expresión de nuestro ego, de nuestra forma limitada de pensar. Si te comparas para sentirte un poco mejor, con eso das a entender que otra persona no vale lo suficiente. Tal vez creas que subvalorando a los demás te elevas, pero lo que en realidad haces es colocarte en posición de que los demás te critiquen. Todos lo que hacemos en mayor o menor grado, y es bueno que podamos superarlo. Iluminarse significa entrar en nuestro interior y hacer brillar la luz con el fin de disipar la obscuridad que hay allí. Quisiera decir nuevamente que todo cambia
y lo que una vez fue perfecto para ti puede que ya no lo sea. Para continuar cambiando y creciendo, es preciso que entres en tu interior constantemente, con el fin de escuchar lo que es correcto para ti en este lugar y en este momento. Otra forma de hacer negocios. Desde hace varios años tengo mi propia empresa editorial. Mi divisa es que abramos la correspondencia, contestemos el teléfono y hagamos lo que tenemos delante. Y siempre hay muchísimo que hacer. Hemos ido haciendo esto cada día y mientras tanto la empresa ha ido creciendo hasta llegar a bastante más de 20 empleados. Organizamos la empresa basándonos en principios espirituales y hacemos afirmaciones positivas para la mente al comenzar y al terminar las reuniones. Nos damos cuenta de que muchas otras empresas trabajan en base a la competitividad, con frecuencia censurando a otras, y no deseamos enviarle a nadie esa energía negativa, sabedores de que se nos devolvería duplicada. Decidimos que si queríamos vivir esta filosofía, no podíamos actuar siguiendo los antiguos conceptos de hacer negocios. Cuando surge algún problema, dedicamos un cierto tiempo a afirmar lo que deseamos que cambie. Disponemos de una habitación a prueba de gritos, donde todos podemos desahogarnos sin que se nos escuche ni se nos juzgue, y donde también podemos meditar o relajarnos. Tenemos allí muchas cintas grabadas para escuchar. Esta habitación se ha convertido en un refugio en momentos de dificultad. Recuerdo una época en que tuvimos muchos problemas con nuestros ordenadores. Día que pasaba, día que se estropeaba algo. Como yo creo que las máquinas reflejan nuestra conciencia, comprendí que muchos de nosotros estábamos enviando energía negativa a los ordenadores y que en realidad esperábamos que se estropease algo. Hice programar una afirmación para el ordenador. Buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Yo trabajo muy bien cuando me aman, te amo. Por la mañana, al conectar cada uno su ordenador, aparecía el mensaje. Es asombroso cómo ya no volvimos a tener problemas con los ordenadores. Muchas veces consideramos desastres algunas cosas que suceden, sobre todo en el trabajo, pero sería mucho mejor que nos las tomáramos sencillamente por lo que son, experiencias de la vida que siempre nos enseñan algo. Yo sé que nunca he tenido un desastre que no haya resultado al final una buena enseñanza, que muchas veces ha significado para mí pasar a un nivel de vida mucho mejor. Por ejemplo, mi empresa, Hay House, no iba muy bien hace un tiempo, como suele suceder en toda empresa. Nuestras ventas sufrían altibajos y por lo visto estaban bajas y se iban a mantener así al menos por el momento. Sin embargo, nosotros no nos ajustamos a esa realidad y mes tras mes continuamos gastando más de lo que entraba. Cualquier persona que haya tenido una empresa sabe que esa no es la manera de hacer las cosas. Finalmente, daba la impresión de que perdería mi negocio si no adoptaba medidas drásticas. Entre esas medidas drásticas estaba el despido de más de la mitad de mi personal. Ya te puedes imaginar lo difícil que me resultaba hacer eso. Recuerdo muy bien el momento en que entré en la sala de conferencias donde estaban todos reunidos para dar la noticia. Me eché a llorar, pero sabía que tenía que hacerlo, aunque era muy duro para todos nosotros. Yo confiaba en que mis queridos empleados encontrarían muy pronto un trabajo mejor, y prácticamente todos ellos lo han encontrado. Incluso algunos han iniciado su propia empresa, y con mucho éxito. Durante los malos momentos, no dejé de afirmar que esta experiencia
redundaría en el mayor bien para todas las personas implicadas. Todo el mundo, por supuesto, supuso lo peor. Se corrió el rumor de que Hay House estaba en quiebra, no solo entre las personas conocidas, sino por todo el país. Nuestro personal de ventas estaba maravillado de que tanta gente del mundo de los negocios supiera siquiera de la existencia de nuestra empresa. No digamos de nuestros apuros económicos. Tengo que confesar que nos alegramos mucho de poder demostrar que todos esos pronósticos estaban equivocados. Nos apretamos muchísimo el cinturón y no fuimos a la bancarrota. Con el reducido personal que quedó y cada uno decidido a sacar esto adelante, pasamos muy bien el bache. Pero lo más importante es que hemos aprendido muchísimo. A Hay House le está yendo mejor que nunca actualmente. Mis empleados disfrutan con su trabajo y yo disfruto por tenerlos a ellos. Aun cuando todos estamos trabajando mucho más, lo interesante es que nadie considera que tenga demasiado trabajo. Publicamos más libros que nunca y atraemos más prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que al final todo resulta para mejor, pero a veces cuesta verlo cuando se está pasando por una mala experiencia. Piensa en alguna experiencia negativa que hayas tenido en tu trabajo o en tu pasado en general. Tal vez te despidieron o quizá tu pareja te abandonó. Ahora considéralo en perspectiva y echa una mirada al cuadro general. ¿No te han sucedido muchas cosas buenas como consecuencia de esa experiencia? Muchas veces he escuchado decir, sí, fue algo horrible lo que me sucedió, pero si no hubiera sido por eso, jamás habría conocido a, o comenzado a trabajar por mi cuenta, o reconocido que tenía una adicción, o aprendido a amarme a mí mismo. Al confiar en que la inteligencia divina nos hará experimentar la vida de las formas que más nos convengan, nos damos el poder de disfrutar verdaderamente de lo que la vida nos ofrece, de lo bueno y de lo supuestamente malo. Haz la prueba de aplicar esto a tus experiencias laborales y fíjate en los cambios que se operan. Los empresarios y las personas del mundo de los negocios pueden comenzar a actuar como expresión de la inteligencia divina. Es importante mantener abiertas las líneas de comunicación con los empleados y que estos puedan expresar sin temor sus opiniones acerca de su trabajo. Procurad que las oficinas sean un lugar limpio y ordenado para trabajar. Lo vuelvo a repetir. El desorden de una oficina refleja el estado mental de las personas en que ella trabajan. ¿Cómo puede hacerse bien y a tiempo una tarea mental o intelectual en medio del desorden físico? Podríais adoptar una afirmación de objetivo que refleje la filosofía que queréis para vuestra empresa. La nuestra en Hay House es crear un mundo seguro para amarnos mutuamente. Cuando se permite actuar a la inteligencia divina en todos los aspectos del negocio, todo contribuye al objetivo y conforme a un plan divino. Inesperadamente se presentan las más maravillosas oportunidades. Veo cómo muchas empresas comienzan a cambiar. Llegará el momento en que las empresas no podrán sobrevivir si continúan funcionando al viejo estilo de competición y conflicto. Algún día todos sabremos que hay en abundancia para todos y nos desearemos mutuamente la prosperidad. Las empresas pueden comenzar a cambiar sus prioridades, a convertirse en un gran espacio donde sus empleados puedan expresarse y a hacer que sus productos y servicios beneficien al planeta en general. Las personas necesitan obtener de su trabajo algo más que un talón de pago. Necesitan aportar su contribución al mundo y sentirse realizadas. En el futuro, la capacidad para hacer el bien de forma amplia y universal
se superpondrá al materialismo. Capítulo 13. La totalidad de las posibilidades. Cada uno de nosotros está vinculado totalmente con el universo y con toda la vida. El poder está dentro de nosotros para ensanchar nuestros horizontes y nuestra conciencia. Ahora deseo que vayas incluso más lejos. Si ya llevas algún tiempo en la senda del trabajo en ti mismo, ¿quiere eso decir que no tienes nada más que hacer? ¿Te dormirás ahora en tus laureles y descansarás? ¿O comprendes que el trabajo interior es una ocupación de toda la vida y que una vez empezado nunca se detiene? Puedes llegar a Arellanos y tomarte un descanso, pero fundamentalmente se trata de un trabajo al que vale la pena entregar toda la vida. Tal vez necesites preguntarte en qué aspectos de tu vida necesitas continuar trabajando y qué más te hace falta. ¿Estás sano? ¿Eres feliz? ¿Es próspera tu vida? ¿Te sientes realizado en tu creatividad? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes a salvo? Limitaciones aprendidas en el pasado. Hay una expresión que me gusta muchísimo usar, la totalidad de las posibilidades. La aprendí de uno de mis primeros maestros en New York, Eric Pease. Esta expresión siempre me proporciona un lugar para que mi mente despegue y vaya más allá de donde yo creía posible, más allá de las creencias limitadas en las que me eduqué de joven. Cuando era niña no sabía que las críticas que los adultos y mis compañeros me hacían ocasionalmente eran solo consecuencia de un mal día o de algún pequeño desencanto y que en realidad no eran ciertas. Yo aceptaba de buena gana estas ideas y creencias sobre mí misma y así fueron convirtiendo en parte de mis limitaciones. Capítulo 13. La totalidad de las posibilidades. Cada uno de nosotros está vinculado totalmente con el universo y con toda la vida. El poder está dentro de nosotros para ensanchar nuestros horizontes y nuestra conciencia. Ahora deseo que vayas incluso más lejos. Si ya llevas algún tiempo en la senda del trabajo en ti mismo, ¿quiere eso decir que no tienes nada más que hacer? ¿Te dormirás ahora en tus laureles y descansarás? ¿O comprendes que el trabajo interior es una ocupación de toda la vida y que una vez empezado nunca se detiene? Puedes llegar a Arellanos y tomarte un descanso, pero fundamentalmente se trata de un trabajo al que vale la pena entregar toda la vida. Tal vez necesites preguntarte en qué aspectos de tu vida necesitas continuar trabajando y qué más te hace falta. ¿Estás sano? ¿Eres feliz? ¿Es próspera tu vida? ¿Te sientes realizado en tu creatividad? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes a salvo? Limitaciones aprendidas en el pasado. Hay una expresión que me gusta muchísimo usar, la totalidad de las posibilidades. La aprendí de uno de mis primeros maestros en Nueva York, Eric Pease. Esta expresión siempre me proporciona un lugar para que mi mente despegue y vaya más allá de donde yo creía posible, más allá de las creencias limitadas en las que me eduqué de joven. Cuando era niña no sabía que las críticas que los adultos y mis compañeros me hacían ocasionalmente eran solo consecuencia de un mal día o de algún pequeño desencanto y que en realidad no eran ciertas. Yo aceptaba de buena gana estas ideas y creencias sobre mí misma y así se fueron convirtiendo en parte de mis limitaciones. Puede que no pareciera tonta ni
desgarbada, ni torpe, pero ciertamente yo creía que lo era. La mayor parte de nosotros adoptamos las ideas que tenemos sobre la vida alrededor de los 5 años. Durante la adolescencia añadimos otras, pero muy pocas. Si les preguntáramos a muchas personas por qué creen tal o cual cosa sobre algún tema y ellas pudieran seguirle la pista hacia atrás, descubrirían que tomaron ciertas decisiones al respecto a esa temprana edad. De modo que vivimos con las limitaciones de nuestra conciencia de 5 años. Fue algo que aceptamos de nuestros padres y aún continuamos viviendo con las mismas limitaciones de la conciencia que tenían ellos. Hasta los padres más fabulosos del mundo no lo saben todo y tienen sus propias limitaciones. Repetimos lo que nuestros padres decían cuando decimos, no puedes hacer eso, o no resultará. Sin embargo, no necesitamos para nada las limitaciones, por importantes que puedan parecer. Algunas de estas creencias pueden ser positivas y sustentadoras. Esos pensamientos nos fueron de mucha utilidad en nuestra vida. Por ejemplo, mira a ambos lados de la calle antes de cruzar, o la fruta y la verdura fresca son buenas para la salud. Otras ideas pueden haber sido útiles cuando éramos niños, pero al hacernos mayores ya no son apropiadas. Por ejemplo, no te fíes de los desconocidos. Puede ser un buen consejo para un niño. Perpetuar esta creencia cuando ya somos adultos solo nos crea aislamiento y soledad. Lo bueno de todo esto es que siempre, en todo momento, podemos hacer ajustes. Cuando decimos no puedo, no resultará, no tengo suficiente dinero, o qué pensarán los vecinos, nos limitamos. Esta última expresión es un obstáculo bastante importante. ¿Qué van a pensar los vecinos, o mis amigos, o mis compañeros, o quien sea? Es una buena excusa, no tenemos que hacerlo, porque ellos no lo harían y no lo aprobarían. Así como cambia la sociedad, cambian también los vecinos, de modo que no tienen sentido apoyarnos en esa suposición. Si alguien te dice, nadie lo ha hecho jamás de este modo, tú puedes contestar, ¿y qué? Hay miles de maneras de hacer algo, así pues, hazlo de la forma que te parezca mejor. Nos enviamos otros mensajes absurdos como, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente joven, no soy lo suficientemente mayor, no soy lo suficientemente alto, o no soy del sexo adecuado para hacer eso. ¿Cuántas veces has dicho la última frase? No puedo hacerlo porque soy una mujer, o no puedo hacerlo porque soy un hombre. Tu alma no tiene sexo. Yo creo que escogiste tu sexo antes de nacer para aprender una determinada enseñanza espiritual. Sentirse inferior debido al sexo no solo es una mala excusa, sino también otra forma de renunciar al propio poder. Con frecuencia nuestras limitaciones nos impiden expresar y experimentar el total de las posibilidades. No tengo la educación apropiada. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que esa limitación nos impida hacer algo? Es preciso que entendamos que la educación es algo impuesto por grupos de personas que nos dicen, no podéis hacer esto ni lo otro a menos que lo hagáis a nuestro modo. Podemos aceptar esa limitación o podemos pasar de ella. Durante muchísimos años yo la acepté porque había abandonado mis estudios antes de terminar la escuela secundaria. Solía decir, no tengo ninguna educación, no sé pensar, no puedo conseguir un buen trabajo, no sé hacer nada bien. Entonces un buen día comprendí
que la limitación estaba en mi mente y que no tenía nada que ver con la realidad. Cuando abandoné mis propias creencias limitadoras y me permití pasar a la totalidad de las posibilidades, descubrí que sabía pensar, descubrí que era muy inteligente y que sabía comunicarme. Descubrí toda suerte de posibilidades que, contempladas desde las limitaciones del pasado, parecían imposibles. Limitación de la capacidad interior. También hay muchas personas que piensan que lo saben todo. El problema de saberlo todo es que así no se crece y nunca se aprende nada nuevo. ¿Aceptas que hay un poder y una inteligencia mayores que tú piensas que no y que eres tu cuerpo físico? Si piensas esto último, entonces debes estar lleno de temor debido a tu mente limitada. Si comprendes que hay un poder en este universo que es más grande y más sabio y que formas parte de él, entonces puedes penetrar en el espacio en donde se encuentra la totalidad de las posibilidades. ¿Cuán a menudo te sumes en las limitaciones de tu actual conciencia? Cada vez que dices no puedo, te pones delante una señal de stop. Cierras la puerta a tu propia sabiduría interior y obstruyes el flujo de energía que es tu forma de saber espiritual. ¿Estás dispuesto a ir más allá de lo que crees hoy? Esta mañana te despertaste con ciertos conceptos e ideas. Tienes la capacidad de ir más allá de ellos para experimentar una realidad muchísimo mayor. Esto se llama aprendizaje, porque introduce algo nuevo que puede encajar con lo que ya está allí o ser incluso mejor. ¿Te has fijado que cuando te pones a ordenar un armario, desechas algunas ropas y chismes que ya no necesitas? Haces un montón con las cosas que vas a regalar y tiras lo que ya no sirve. Después colocas las cosas con las que te quedas en un orden totalmente diferente. Así te resulta más fácil encontrar lo que buscas y al mismo tiempo dejas sitio para lo nuevo. Si antes de arreglar el armario te hubieras comprado algo nuevo, habrías tenido que meterlo apretadamente entre otras cosas desordenadas. Si despejas y ordenas el armario, haces sitio para colocar lo nuevo. También es necesario que despejemos y ordenemos nuestra mente, que la limpiemos de contenidos que ya no nos sirven para dejar sitio a las nuevas posibilidades. Donde está Dios, todo es posible, y Dios está en cada uno de nosotros. Si continuamos aferrados a nuestras ideas preconcebidas, entonces seguiremos bloqueados. Cuando alguien está enfermo, dices, ay, pobrecillo, debe de sufrir mucho, o miras a esa persona y ves la absoluta verdad de su ser y afirmas la salud del poder divino que lleva dentro. ¿Ves la totalidad de las posibilidades y sabes que pueden ocurrir milagros? Un hombre me dijo una vez con mucha seguridad que era absolutamente imposible que un adulto cambiara. Vivía en el desierto y padecía todo tipo de enfermedades. Deseaba vender su propiedad, pero como no quería cambiar su manera de pensar, se mostró muy rígido cuando llegó el momento de negociar con un comprador. La venta tenía que realizarse a su modo. Era evidente que lo pasaría muy mal al intentar vender su propiedad en la medida en que estaba convencido de que no podría cambiar jamás. Lo único que necesitaba hacer era abrir su conciencia a una nueva forma de pensar. Ensanchar nuestros horizontes. ¿Cómo nos impedimos penetrar en la totalidad de las posibilidades? ¿Qué otra cosa nos limita?
Todos nuestros temores son limitaciones. Si estás asustado y dices, no puedo, no resultará, ¿qué sucede? Vuelves a tener experiencias terribles. Los juicios son limitaciones. A ninguno de nosotros nos gusta que nos juzguen, pero ¿cuán a menudo juzgamos nosotros? Cada vez que te descubres juzgando o haciendo una crítica, por pequeña que sea, recuerda que lo que das lo recibirás de vuelta. Es posible que necesites dejar de limitar tus posibilidades y convertir tu manera de pensar en algo maravilloso. ¿Hay diferencia entre hacer un juicio y tener una opinión? A muchos se nos pide que emitamos nuestro juicio sobre algo. En realidad, lo que damos es nuestra opinión. Una opinión es nuestro parecer respecto a algo, como por ejemplo, prefiero no hacer eso, o prefiero el color rojo al azul. Decir que alguien obra mal, o se equivoca porque viste de azul, es un juicio. Es necesario distinguir entre ambas cosas. La crítica siempre supone un error o una mala acción por parte de ti o de otra persona. Si alguien te pide tu opinión o tu preferencia, no permitas que lo que digas se convierta en una crítica o un juicio sobre otra persona. De igual manera, cada vez que te abandonas a la culpa te impones una limitación. Si haces daño a alguien, dile que lo lamentas y no vuelvas a hacerle daño nunca más. No vayas por allí arrastrando tu sentimiento de culpa, porque este es un obstáculo que te impide experimentar cosas buenas y no tiene nada que ver con la realidad de tu verdadero ser. Cuando no estás dispuesto a perdonar, limitas tu crecimiento. El perdón te permite corregir algo malo en tu yo espiritual. Comprender en lugar de sentir resentimiento, tener compasión en lugar de odiar. Considera tus problemas como oportunidades para crecer. Cuando tienes un problema, ¿ves únicamente las restricciones de tu mente limitada? ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué me ha ocurrido esto? No siempre es necesario saber cómo van a resolverse las situaciones. Es preciso confiar en el poder y la presencia interiores, que son muchísimo más grandes que uno. Es preciso afirmar que todo está bien y que todo se va a solucionar para el mayor bien. Si te abres a las posibilidades cuando tienes problemas, puedes hacer cambios. Los cambios se producen de las formas más increíbles, de formas que tal vez no te podrías ni imaginar. Todos nos hemos encontrado en nuestra vida en situaciones en que decimos, no sé cómo voy a solucionar esto. Nos parecía que estábamos frente a un muro de piedra, y sin embargo todos estamos aquí ahora, y lo hemos solucionado mediante lo que quiera que fuese. Tal vez no entendimos cómo sucedió, pero sucedió. Cuanto más nos comprometemos con la energía cósmica, la inteligencia única, la verdad y el poder que llevamos en nuestro interior, más rápido se hacen realidad esas maravillosas posibilidades. Conciencia de grupo. Es esencial dejar atrás nuestros limitados pensamientos y creencias y despertar nuestra conciencia a una perspectiva más cósmica de la vida. La evolución de la conciencia superior en este planeta está ocurriendo a una velocidad mayor que nunca. El otro día vi un gráfico que me dejó fascinada. Mostraba el desarrollo de diversos sistemas en nuestra historia y cómo han cambiado. El desarrollo de la agricultura fue eclipsado por la expansión industrial. Después, alrededor de 1950, se impuso la fase de la información en la medida en que mejoraron las comunicaciones y se extendió el uso de los ordenadores.
Junto a este periodo de información hay también una gráfica indicadora del grado de concienciación, y esta deja pequeña la fase de información de una velocidad de progreso incontestada. ¿Te imaginas lo que esto significa? Yo viajo bastante y donde quiera que voy veo a personas que están estudiando y aprendiendo. He estado en Australia, Jerusalén, Londres, París y Ámsterdam. En todos estos lugares he conocido a grupos de personas que buscan formas de expandirse, abrirse e iluminarse. Personas fascinadas por la forma en que trabaja la mente humana. Personas que emplean su sabiduría para asumir el control de su vida y de sus experiencias. Estamos llegando a nuevos planos de espiritualidad, aunque aún se dan guerras religiosas, cada vez están menos extendidas. Estamos comenzando a comunicarnos los unos con los otros en niveles de conciencia más elevados. La caída del muro de Berlín y el nacimiento de la libertad en Europa son ejemplos de que nuestra conciencia se dilata, ya que la libertad nos pertenece por derecho natural. A medida que despierta, la conciencia individual va influyendo en la conciencia de grupo. Cada vez que utilizas tu conciencia de forma positiva, te comunicas con otras personas que están haciendo lo mismo. Cada vez que utilizas de forma negativa, te comunicas con la negatividad. Cada vez que meditas, te comunicas con otras personas que están meditando. Cada vez que visualizas el bien para ti mismo, lo haces también para los demás. Cada vez que visualizas la curación de tu cuerpo, conectas con otras personas que están haciendo lo mismo. Nuestro objetivo es ensanchar nuestra forma de pensar para que vaya más allá de lo que fue o de lo que podría ser. Nuestra conciencia puede producir milagros en el mundo. La totalidad de las posibilidades está conectada con todo, incluidos nuestro universo y el más allá. ¿Con qué te conectas tú? El prejuicio es una forma de temor. Si tienes prejuicios, estás conectado con otras personas que también los tienen. Si abres tu conciencia y haces todo lo posible por llegar al amor incondicional, conectas con la curva del gráfico que va subiendo. ¿Deseas quedarte atrás o deseas elevarle con la curva? Con frecuencia hay crisis en el mundo. ¿Cuántas personas envían energía positiva a la zona conflictiva afirmando que todo se resolverá lo más rápidamente posible y que existe una solución que redundará en el mayor bien para todas las personas involucradas? Es preciso que usemos nuestra conciencia de forma tal que creemos armonía y abundancia para todo el mundo. ¿Qué tipo de energía envías tú? En lugar de censurar y quejarte, puedes conectar con el poder a nivel espiritual y afirmar los resultados más positivos imaginables. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ensanchar los horizontes de tu pensamiento? ¿Estás dispuesto a ir más lejos que tus vecinos? Si tus vecinos tienen una mente limitada, busca nuevos amigos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a expandirte? ¿Estás dispuesto a cambiar el no puedo por el puedo? Siempre que escuches decir que algo es incurable, date cuenta en tu mente de que eso no es cierto, de que hay un poder mayor. Para mí, incurable solo significa que la medicina aún no ha descubierto la forma de curar esa enfermedad determinada. No significa que no sea posible, sino que es necesario que entremos en nuestro interior y encontremos una cura. Podemos ir más allá de las estadísticas. No somos números en un gráfico. Estos son solo las proyecciones de otra persona, de la mente limitada de otra persona. Si no nos damos las posibilidades,
nos negamos la esperanza. Durante el Congreso Nacional para el SIDA en Washington, el Dr. Donald Pasciutta dijo que nunca hemos tenido una epidemia, nunca, que haya sido el 100% fatal. En algún lugar de este planeta alguien ha sido curado de cada enfermedad, sin excepción, que hayamos podido crear. Si nos limitamos a aceptar la fatalidad y el desastre, nos bloqueamos. Es preciso que adoptemos un enfoque positivo para encontrar respuestas, que comencemos a utilizar nuestro poder interior para curarnos. Nuestros otros poderes. Se dice que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Solo el 10%. ¿Para qué está el otro 90%? Yo creo que las dotes psíquicas, la telepatía, la clarividencia y la clariaudiencia son capacidades normales y naturales. Lo que sucede es que no nos permitimos experimentar estos fenómenos. Tenemos todo tipo de motivos para no experimentarlos o para no creernos capaces de ello. Con cierta frecuencia los niños pequeños tienen muchas dotes psíquicas. Por desgracia los padres les dicen enseguida: no digas eso, es solo tu imaginación, no creas en esas tonterías. Inevitablemente el niño va desconectando esas capacidades. Creo que la mente es capaz de cosas increíbles. Estoy segura de que yo podría ir perfectamente en Nueva York a Los Ángeles sin avión si supiera desmaterializarme y luego volverme a materializar allí. Aún no sé cómo, pero sé que es posible. Creo que somos capaces de realizar cosas increíbles. Pero aún no tenemos el conocimiento de ello porque no lo emplearíamos para nuestro bien. Probablemente causaríamos daño a los demás con ese conocimiento. Hemos de llegar a un punto en que realmente sintamos el amor incondicional para poder utilizar el otro 90% de nuestro cerebro. Caminar sobre el fuego. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de personas que caminan sobre el fuego? Siempre que hago esta pregunta en mis seminarios se levantan varias manos. Todos sabemos que es absolutamente imposible caminar sobre brasas ardiendo, ¿verdad? Nadie puede hacerlo sin quemarse los pies. Sin embargo, hay personas que lo han hecho. Y no son seres extraordinarios, son personas como tú y como yo. Probablemente aprendieron a hacerlo en un seminario de fin de semana que trataba de este tema. Tengo una amiga, Debbie Long, que trabaja con el Dr. Carl Simonton, el especialista en cáncer. Organizan seminarios para enfermos de cáncer, los cuales presencian una demostración de caminar por el fuego. Debbie lo ha hecho muchas veces e incluso ha guiado a otras personas por encima de las brasas. Siempre pienso en lo increíble que ha de ser para los enfermos de cáncer presenciar y experimentar este proceso. Probablemente les deja asombrados. Después de esta experiencia, su concepto de la limitación debe ser algo distinto. Creo que Anthony Robbins, el joven que comenzó con esto de caminar por el fuego en Estados Unidos, está en el planeta para hacer algo realmente extraordinario. Estudió programación neurolingüística, PNL, proceso que le permitió observar las pautas de comportamiento de otras personas y luego repetir sus reacciones para producir resultados similares. La PNL se basa en las técnicas de hipnotismo del Dr. Milton Erickson, técnicas que fueron observadas y grabadas sistemáticamente por John Grinder y Richard Bandler. Cuando Tony oyó hablar de caminar por el fuego, quiso aprenderlo para así poder enseñarlo a otras personas. Un yogui le dijo que eso le llevaría años de estudio y meditación, pero empleando la programación neurolingüística, Tony lo aprendió
en unas cuantas horas. Sabía que si él era capaz de hacerlo, cualquier persona era capaz de hacerlo. Se ha dedicado a enseñar a la gente a caminar sobre el fuego, no porque esto sea un fabuloso truco de salón, sino porque les enseña a superar sus limitaciones y temores. Todo es posible. Repite conmigo: vivo y habito en la totalidad de las posibilidades. Donde estoy está todo el bien. Piensa en estas últimas palabras: todo el bien. No algo ni un poquito, sino todo el bien. Cuando uno cree que todo es posible, se abre a las respuestas en todos los aspectos de su vida. Donde estamos está la totalidad de las posibilidades. Siempre depende de nosotros, individual y colectivamente. O nos rodeamos de muros o los echamos abajo, y nos sentimos lo bastante seguros para abrirnos y dejar entrar todo el bien en nuestra vida. Comienza a observarte con objetividad. Fíjate en lo que pasa en tu interior, en cómo te sientes, cómo reaccionas, en lo que crees. Obsérvate sin hacer ningún comentario ni ningún juicio. Cuando logres hacerlo, vivirás tu vida desde la totalidad de las posibilidades.